disposición para ser parte. Marcelo, buen día. ¿Cómo está, Buen Marcelo? día, Indalecio. Buen día, audiencia. Bien, esperando que alumbre estos consensos básicos que nunca son bienvenidos, pero tampoco son dejados de lado, ¿no? Que yo me acuerde, por lo menos hay 25, 26 señales de estas características que se han dado desde la década, el principio de la década de 1990. El primer consenso básico que escuché hablar era en 1992, ¿te acuerdas? Con el primer pacto fiscal, claro, cuando la nación y los gobernadores rubricaron un acuerdo que hasta el día de hoy no se cumplió. Y del que se sigue hablando. Y dio nacimiento a la primera gran discusión de la coparticipación federal. Imagínate, y no era una época electoral, era una época posterior a una gran crisis que tuvo la Argentina. Desde entonces ya hay 5 crisis que se vienen dando, pero ahora es una crisis electoral, una crisis política, una crisis institucional, una crisis económica y hasta financiera, cambiaria más que financiera, que requiere precisamente dar algún tipo de señales. Analicemos una a una lo que ha propuesto la gestión de Mauricio Macri a través de estos consensos básicos. El primero dice lograr y mantener el equilibrio fiscal. Sí. De hecho, el eslogan dado a través del gobierno fue de déficit cero. Más que una meta, es una necesidad que tiene la Argentina para comenzar a equilibrar las cuentas y de alguna manera mostrar esto que le pide el mercado, que es la confiabilidad y la estabilidad, ¿no? Naturalmente que esto tiene un solo objetivo: mejorar la capacidad de pago del país, porque los acreedores están bastante nerviosos a partir de esta suerte de ebullición política que hay en la Argentina. Primer punto. El segundo punto: sostener un Banco Central independiente que combata la inflación hasta llevarla a valores similares al de países vecinos. Naturalmente que esto nos va a costar muchísimo llevar adelante, porque tenemos como punto de partida que una zona de no intervención y de intervención del tipo de cambio, el dólar, la meta del gobierno es que no se dispare más allá de 51 pesos hasta fin de año, pero tenemos un relevamiento de expectativas de mercado hechos por los analistas consultados por el propio Banco Central, que dicen que la inflación de este año también va a ser alta y del 40%. Es decir que se está pensando más bien en esta meta a 2 o 3 años vistas, para que la inflación a partir del año que viene sea del 24% más o menos, que sería llevadera y acorde a la historia, el promedio histórico de la Argentina respecto del índice de precios al consumidor. Mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones. Ese es el tercer punto que el presidente Mauricio Macri le ha propuesto a toda la clase política, y tiene que ver con el primero y con el segundo. ¿Por qué? Porque naturalmente que si las exportaciones son mayores que las importaciones, si hay más ventas externas que compras al exterior, naturalmente también mejora la balanza comercial, y por lo tanto hay más divisas para que la Argentina pueda estabilizar su economía. De alguna manera, Marcelo, casi todos los puntos de consenso tienen que ver con la economía. Todos, absolutamente todos, porque acá te hablaba de un factor que era el confianza, que es precisamente lo que está pidiendo el mercado, y después empecemos a discutir el resto. Claro, que es tratar de llevar tranquilidad, es decir, vamos a poder pagar, vamos a cumplir los contratos con las empresas. ¿Qué tiene que ver con el cuarto punto que ha propuesto el presidente, que es la seguridad jurídica? Claro. Eso es elemental para cualquier país serio, no necesariamente la Argentina. Creo que de cajón eso debería ser prácticamente la Biblia de cualquier nación que se... Claro, no te cambiamos las reglas de juego. Por supuesto, y es lo que piden, pero la Argentina tiene una historia que naturalmente lleva a los inversores a mostrar qué es lo que sucedió con todo lo que con toda la historia, esto de cambiar los precios, ¿no? El quinto es uno de los factores de discusión. Estamos hablando de una reforma laboral, es decir, ver de qué manera se flexibiliza el mercado a partir de la demanda laboral de esta época. El elemento no es menor, ¿no? Porque estamos hablando prácticamente de la suerte de 12 millones de personas, que son los asalariados, de los cuales 6 millones son del sector privado. Pero aquí hay un gran problema, que es el nudo gordiano de toda la discusión política, que es el salario. ¿Están ganando los salarios a la inflación? Naturalmente que no. Pero estamos hablando, según los datos del Ministerio de Trabajo, de un salario de 29.617
17 pesos mensuales promedio en la Argentina. Está muy cerca de lo que es el valor de una canasta. Naturalmente que es un salario versus la canasta, cuando históricamente ha estado equidistante y que ahora, en cierta medida, esto es lo que más inquieta a los gremios y sobre todo a la oposición, al peronismo, que le pone reparos a la reforma laboral. Otro de los puntos también es la reforma previsional. Vos fijate que un 50% del presupuesto, estamos hablando de casi 2 billones de pesos, está destinado al pago de jubilaciones, al pago de pensiones y al pago de asignaciones familiares y asignación universal por hijo. Claro. Hacer un ajuste en esa faceta social de la Argentina es muy difícil, nadie quiere ponerle el bisturí y es precisamente uno de los puntos fundamentales que el Fondo Monetario Internacional ha puesto sus ojos, no solamente en la Argentina, sino también en Brasil. Actualmente en Brasil hay un terrible problema por la reforma previsional que se está instrumentando a través del presidente Jair Bolsonaro y que ha llevado a la calle no solamente a los jubilados, sino también al sector laboral, al sector activo, porque están viendo de que las condiciones son muy precarias para lo que se viene en cuanto a la discusión laboral. El sexto punto es algo que ya hemos hablado acá en varias oportunidades. Estamos hablando de la cuestión de los impuestos. Hay una reducción de impuestos que dice el gobierno que propicia a través de esta menor carga impositiva que en los hechos no se está dando. Como te decía en alguna oportunidad, hablamos de 163 impuestos que tiene la Argentina, que se lo paga de distinta manera, tanto de órbita nacional, de provincial y hasta hay hasta municipal. Comunal, no tan solo municipal. Pero mirá lo que son las cosas. Promueve la reducción de la carga impositiva y desde ayer está vigente el incremento de una alícuota de 0,5 a 2,5% para lo que se conoce como la tasa de estadística, que es el impuesto que se le cobra a las importaciones. Un poco cerrarse al mundo cobrando un impuesto, una tasa de esta naturaleza, no es una buena señal. Claro, pero eso es se hablaba que era la necesidad de equilibrar la balanza. Exactamente, equilibrar la balanza y las cuentas también, porque estamos hablando de un buen ingreso dinerario para las arcas. Estamos hablando de la balanza comercial. Exactamente, la balanza nuestra no. Claro, la nuestra está desequilibrada. La necesidad del gobierno nacional de que los ingresos y egresos en cuanto a lo que importa y lo que exporta cierre, entonces sube los aranceles en vez de exportar más, por ejemplo. De la misma manera que pasan con las cuentas fiscales, la balanza fiscal, que el gobierno está propiciando de que los ingresos crezcan un poco más que los gastos, porque la ecuación siempre ha sido la tendencia al déficit, por eso es que estamos como estamos. Octavo punto, la consolidación de un sistema federal basado en reglas claras que permita el desarrollo de las provincias y que impidan que el gobierno nacional ejerza una discrecionalidad destinada al disciplinamiento político. Empecemos el consenso fiscal, el consenso básico, no solamente con los candidatos presidenciales. Ahora se abrió el juego a través de lo que propició el senador Pichetto, de que sean los gobernadores, de que sea la iglesia, de que sea los sindicatos, los gremios, los que participen de esta mesa. Como ves, trasciende un año electoral, que no, puede ser el punto de partida para lo que puede ser la próxima gestión. Y eso es un hecho auspicioso en sí de abrir el juego, naturalmente que hace ruido que sea un año electoral. Claro. Y el décimo punto es muy claro, cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores. Claro, vamos a pagar y no vamos a entrar en default, básicamente. Y eso es lo que está, precisamente vendría a ser el desenlace de toda esta historia de consensos básicos que el mundo está pensando qué va a hacer la Argentina a partir de 2020, que es cuando se le acaben los dólares que el Fondo Monetario Internacional les dio y que hay que buscar 30.000 millones de dólares para empezar el nuevo ciclo de la Argentina, sea con Mauricio Macri o con cualquier otro de los candidatos que resulte presidencial en octubre o en noviembre con el balotaje, para la nueva etapa que se le abre a la Argentina en 2020. Bueno, la clave creo que va a estar también, Marcelo, en si finalmente van a aceptar los distintos sectores en participar y si tiene éxito y si se logra zafar de que esto no sea algo electoral, como bien vos decías, y sean las bases para que haya un acuerdo, sea quien sea el próximo presidente de la nación. Tiene que ver con el cumplimiento de los contratos, Indalecio. Tal cual. Los contratos políticos también deben cumplirse, más allá de quién lo propicia, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa, cómo va evolucionando, si se suman o no los distintos sectores. Ya algunos dijeron no nos vamos a sumar, otros dijeron vamos a ver.
Bueno. Cristina por carta. Últimamente está escribiendo mucho, ¿no? Está escribiendo un libro, ahora dice que va a contestar por carta. Creo que debe haber compromiso de todos, ¿no? Y como te decía, la trascendencia en esto es fundamental, más allá de quién sea hoy el partido gobernante. Creo que fijar las reglas de juego con la que se debe mover la clase política es fundamental para que el resto de los actores sociales también tengan un compromiso formal de que la Argentina debe crecer y no esperar mucho tiempo más para en esta situación de recesión, de una caída de la actividad. Gracias, Marcelo. A ustedes, buen día.